Hoy es domingo de resurrección y Cristo ha resucitado. La muerte no pudo vencerlo. La tumba no pudo detenerlo. Creo que es importante que nosotros hablemos hoy acerca de esa esperanza, la esperanza de que Jesús, aquel que murió hace 2000 años atrás, en una cruz en Israel, en Jerusalén, que fue crucificado por nuestros pecados, resucitó y nosotros por más de 2000 años como iglesia hemos anunciado que Cristo Jesús está vivo y resucitó. Y creo que es también muy importante que sepamos que cuando hablamos de que Cristo está vivo, todas las cadenas son rotas. Toda la esperanza que se puede haber perdido viene a tu vida y te trae la llenura que necesitas y sobre todo la paz que has perdido quizás en medio de diferentes momentos en tu vida. Yo soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de darte la bienvenida a nuestro campo en línea de Sunrise Church Español. Y como te dije anteriormente, hoy es domingo de resurrección y la Biblia nos dice que Jesucristo se le apareció a María, que se le apareció a 11 de sus discípulos. Por si sabemos que Judas pues había traicionado y había dejado de estar con Jesús. Pero también sabemos que se le apareció a más de 500 personas presencialmente, los cuales fueron testigos de que Él resucitó y que Él está vivo. Pero no todo el tiempo tenían la certeza de que Jesucristo estaba vivo, sino que hubieron momentos en la vida de ese fin de semana, los discípulos, de María, de estas personas que seguían a Jesucristo, donde ellos vieron a un Jesucristo crucificado en una cruz, lo vieron ser sepultado y en ese momento su esperanza se perdió, en ese momento su fe fue quebrantada, en ese momento se perdieron las fuerzas, se perdieron todo lo que ellos podían haber creído en algún momento. Pero la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, o nos da a comprender el Evangelio de Juan, que la fe de los discípulos vino por diferentes etapas después de la crucifixión de Jesús. Y creo que eso es importante porque esas mismas etapas, o lo que por motivos del mensaje voy a llamar actos, son cosas que nosotros también pasamos como cristianos o pasamos como personas en las etapas de nuestras vidas. Y me gustaría comenzar con el primer acto o la primera etapa, que es la que he titulado La tormenta. Y por eso me gustaría comenzar con el primer acto o la primera etapa, que estamos hablando acerca de cómo la fe viene a nuestras vidas, lo que hemos titulado La tormenta. Y quiero que pienses en esto, porque cada vez que nosotros estamos pasando por una crisis, sentimos que nuestros corazones literalmente están pasando por una tormenta. Perdemos la vista, perdemos la visión. Es como que el sol se opaca, es como que el viento golpea fuertemente. Y a lo mejor me estás escuchando y estás escuchando el viento en el micrófono. Pero aquí no hay una tormenta, aquí hay una mañana hermosa donde el sol está pegando en mi cara y yo sé que hay paz en este momento. Pero cuando estás pasando por un momento de dificultad, cuando estás pasando por un momento difícil, sientes que el sol no te pega en la cara. Sientes que la paz se te va a veces y sobre todas las cosas puedes sentirte que has perdido la esperanza. Hay algo que me gustaría que viéramos en este momento y es la palabra de Dios a través de una serie de Netflix que hemos puesto nosotros, la voz del texto por texto de las acciones de lo que el capítulo 19 de Juan comienza a decirnos a partir del versículo 25. Así que te invito a que veas lo que dice la palabra de Dios. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz el sábado, por ser este un día muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra Escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía nadie se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La realidad es que a menudo cuando hablamos acerca de Domingo de Resurrección, en nuestras iglesias nos enfocamos en cuanto a la celebración de la alegría de que Cristo está vivo. Pero se nos olvida que durante ese fin de semana, para los discípulos, para María, para las personas que creían en Jesucristo y que estaban caminando con Él, ese fin de semana se convirtió en un momento de dolor y un momento difícil de crisis. Y creo que es importante porque te habla acerca de María y de un grupo de otras mujeres. Sabemos por otros evangelios que no iba sola, sino que iba acompañada con otras mujeres, que llevaban especies aromáticas a la tumba para poder embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Y normalmente ellos llevaban especies para cubrir específicamente lo que sería el olor de la descomposición del cuerpo. Y dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, tuvieron poco tiempo para comprar esas especies y poder embalsamar el cuerpo de nuestro Señor el día que lo enterraron, el día viernes. Y lo que ocurrió fue que el día sábado, María y las mujeres que estaban con ellas decidieron descansar porque era el día de reposo, pero después, el día domingo en la mañana, se fueron apresuradas a las tumbas con ungüentos y especies para ungir el cuerpo de Jesucristo. Y creo que es importante que nosotros comprendamos de que el hecho de que ellas llevaban especies es que ellas tenían la certeza que cuando ellas llegarían a esa tumba iban a encontrar a un cuerpo muerto allí yaciendo sobre ese lugar. En la cruz ellas perdieron toda su esperanza. En la cruz ellas perdieron la realidad y la convicción de que Jesucristo, aquel que les había dicho que iba a resucitar, que iba a vivir, que iba a darles un reino eterno, había muerto. Y creo que esto es importante, porque cuando nosotros estamos pasando por tormentas que azotan nuestras vidas, que golpean nuestro corazón, lo que normalmente nosotros perdemos es la esperanza.
Y a lo mejor es donde tú te encuentras hoy. A lo mejor tú estás viendo en esta mañana, en esta tarde, cuando estás viendo en cualquier momento que puedas reproducir este video en tu teléfono, en tu televisión, en tu tableta. Y a lo mejor te sientes que estás pasando por un momento tan difícil y tan complejo que has perdido la fuerza. A lo mejor has perdido la capacidad de ver, has perdido la capacidad de comprender por qué pasan las cosas. Estás lleno de preguntas, estás lleno de certidumbre y sobre todo a lo mejor has perdido la fe. Y llevas especias aromáticas quizás para ungir el cuerpo de lo que alguna vez pensaste que podía estar vivo y que puede darte la vida. Pero hay algo que es importante que nosotros tenemos que comprender. Y es que en medio de toda tormenta hay promesas hermosas que Dios ha hecho que van por encima de lo que yo pueda estar sintiendo, de lo que yo pueda experimentar y sobre todas las cosas de lo que me pueda estar rodeando. Son las promesas que me dicen de que Dios no te ha abandonado, sino que caminará contigo en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Y por eso me gustaría decir lo que dicen las palabras del salmista, el rey David, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Salmo 30, versículo 5. En la parte posterior del versículo dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos. Y con eso promesa de Dios, tenemos la certeza de que no importa lo que estás pasando, cada tormenta tiene su tiempo de caducar. Cada crisis tiene su tiempo de fin. Cada momento difícil donde sentimos que se pierden las esperanzas, así como María iba hacia una tumba pensando que iba a encontrar el cuerpo de un Cristo que ellos amaban y que ellos respetaban y querían como su Señor. A lo mejor tú te sientes que Dios no está en tu vida y a lo mejor puedes llegar a pensar que Dios está muerto. El asunto está en que al encontrar que el cuerpo de Jesucristo no estaba en la tumba, el corazón de María se llenó de mucho dolor. El corazón de esas personas que estaban con ella se llenó de dolor. Y es lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 2. Mira lo que dice. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El dolor que María le comunicó a Pedro trajo nuevamente la misma incertidumbre, la misma crisis, la misma tormenta. Ya ellos habían visto a Jesucristo, aquel que ellos consideraban su maestro, que sabían y pensaban que era el Mesías. Lo habían visto colgar de una cruz, ser muerto, ser crucificado. Vieron su cuerpo ser bajado de una cruz, puesto en una tumba y una piedra pesada haber puesto en ella. Y ahora llega la noticia, en medio de una crisis de dolor, de que el cuerpo de Jesucristo no está. Yo no sé tú, pero yo sé que cuando yo he pasado por momentos difíciles, cuando ha muerto un familiar que yo no esperaba que muriera, y creo que nunca esperamos que un familiar muera, cuando he perdido quizás algo que tenía mucho valor para mí, o cuando he recibido noticias de peso, mi visión siempre se borra. Y una de las cosas que yo sé que a veces nosotros tenemos la tendencia es que no solamente estamos en el acto número 1, que sería la tormenta, sino que pasamos a lo que sería el acto número 2, que es lo que he llamado la búsqueda. Esta reacción inicial de María, que fue la de la preocupación, la de querer buscar lo que estaba ocurriendo, es la reacción que nos lleva entonces al segundo acto. Ya te dije que el primer acto era el acto de lo que sería la tormenta. El segundo acto sería lo que es la búsqueda. Y creo que es importante porque en ese golpe inicial que tú recibes, en un momento de crisis, en un momento de tormenta, donde los vientos se están golpeando, donde se ha puesto todo oscuro, donde has perdido la visión clara, has perdido la dirección de lo que crees y en quién crees quizás. Y tu fe se ha ido, tu esperanza está siendo golpeada por todos lados. Entonces entramos en el acto número 2 o el segundo acto, que sería lo que hemos llamado la búsqueda, como te dije ya. Y empiezas entonces a interrogar a Dios, a interrogarte a ti mismo, a interrogar las cosas, porque empiezas en un proceso de búsqueda. Empiezas a buscarle el significado al problema que tienes, a la crisis, al por qué. Empiezas a buscar el contexto de cómo pasó, cómo ocurrió, cómo puedes evitar que no ocurra más. Y empiezas a buscar lo que viene después, lo que sigue. Creo que esto es importante
porque fue exactamente lo que ocurrió con María y ocurrió con los discípulos. Entraron en un proceso de búsqueda por el cuerpo de Jesús. Veamos entonces nuevamente lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículos 3 al 15. Pero Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Como puedes ver en el video, vemos que María claramente estaba buscando. Y es algo lógico. En el versículo 2 nos dice, ella dice las palabras, se han llevado del sepulcro al Señor. Luego en el versículo 13, ella dice las palabras, es que se han llevado a mi Señor. Y en el versículo 15, ella dice las palabras, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Creo que esto es importante porque María estaba diciendo algo y estaba diciendo ¿qué hicieron con mi Jesús? ¿Dónde lo pusieron? En medio de mi tormenta, en medio de verlo morir, en medio de verlo crucificado, de una de las peores muertes que hay, en medio de haberlo puesto en una tumba, ¿ahora se roban el cuerpo? ¿Qué hicieron con mi Jesús? ¿Quiénes se lo han llevado? ¿Quiénes son ellos? Esa es la pregunta que quizás María estaba haciéndose. A lo mejor pensó que eran los romanos, a lo mejor pensó que eran los líderes religiosos judíos que estaban siempre buscando atacar a Jesús y aún ella dijo quizás, aún después de su muerte van a estarlo atacando. O a lo mejor pensó que eran ladrones regulares de tumbas que estaban robando cuerpos por alguna razón. No importa quién fue el que lo robó. Lo único que sí te puedo decir es que María pensaba que el cuerpo de Jesucristo había sido robado y eso había puesto en su corazón el deseo de empezar a buscar las respuestas de por qué. Incluso creo que lo que ella está diciendo, dígame quién se lo ha llevado y yo iré a buscarla, yo mismo iré a buscarlo. Es que está declarando que ella sería capaz de ir a cualquier lugar, derribar cualquier puerta, golpear cualquier pared, hacer lo que tenga que hacer para tener el cuerpo de Jesucristo y poderlo embalsamar y ponerlo en su final de descanso o en su resto, o en su lugar donde iba a pasar su descanso. La realidad es que ella estaba sufriendo, ella estaba llorando, pensaba equivocadamente que el cuerpo de Jesucristo había sido robado. Entonces, estaba en una tormenta. La tormenta la llevó a pensar lo que sus ojos le estaban mostrando. Y ahora, en medio de la tormenta, encuentra que tiene que buscar el por qué está viendo lo que está viendo. Y yo creo que esto es importante, porque cuando tú estás pasando por una tormenta y entras en la etapa de búsqueda, dejas que todo lo que tus ojos te están llevando, dejas que esas cosas sean las que determinen entonces las decisiones que tú tomas. Y dejas que esas sean las cosas que determinen lo que tú piensas. La palabra de Dios dice que nosotros andamos por fe, no por vista. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos e hijas de Dios somos llamados a vivir una vida que no está marcada por las circunstancias que yo estoy viviendo, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque ella estaba claramente confundida, estaba llorando y sobre todas las cosas ella estaba sufriendo en medio de una búsqueda por una equivocación de lo que pensaba. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan confundida estaba María? Mira lo que dice la Biblia
En Juan capítulo 20, versículos 11 al 13, dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Ahora tengo una pregunta. Estás pasando por una crisis, estás pasando por un momento de tormenta. Vamos a decir que tú estuvieras ahí cuando fue la crucifixión de Jesús. Viste su cuerpo colgando de una cruz, lo bajaron, viste que lo pusieron en una tumba. Y ahora tú estás literalmente viendo la tumba vacía y se aparecen dos ángeles y te hacen esta pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿De qué manera estarías tú reaccionando? Yo creo que cualquier persona que esté que no esté golpeada o que esté clara, con una visión clara, se daría cuenta qué es lo que está ocurriendo y quizás se asustaría al ver que son seres angelicales. Pero mira lo que María hizo. Ella no salió corriendo de la habitación, no se asustó, sino que simplemente ella le respondió. Y mira cómo responde en el versículo 13 de Juan capítulo 20. Dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, le respondió. Ni siquiera pestañeó, ni siquiera parpadeó. El hecho es que habían dos ángeles sobrenaturales enfrente de ellas y ella no reaccionó de la manera que quizás tú y yo hubiéramos reaccionado. En el versículo 14 de Juan 20 dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Tal vez sea porque María estaba tan preocupada buscando que en su proceso de búsqueda no pudo ver a Jesús frente a ella y no lo reconoció. Y creo que esto es importante. A lo mejor tenía sus ojos llenos de lágrimas. A lo mejor la preocupación no le permitía ver que tenía a Jesús al frente y no le permitía reconocerlo. A lo mejor simplemente estaba mirando al piso, al suelo, y estaba buscando por razones y no comprendía que no había nada más que buscar porque Dios estaba con ella. Jesús resucitado estaba con ella. Es el resultado que viene cuando estamos pasando por una tormenta y entramos en búsqueda, pero no estamos buscando donde tenemos que buscar, sino que estamos buscando de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que estamos pasando. Recuerdo hace muchos años, y como tú sabes, soy del país de Venezuela, un hermoso país lleno de gente muy, muy linda y muy bella. Recuerdo hace muchos años, cuando mi familia estaba descansando, ya eran las 3 de la mañana, estábamos todos durmiendo, cuando recibimos una llamada, y era una llamada no una llamada, recibimos varias llamadas de varias personas, amigos y familiares, diciendo, prendan la televisión rápidamente y vean lo que está pasando. Nunca se me va a olvidar cuando prendimos la televisión. Automáticamente cambiábamos el canal y todos los canales estaban en cadena nacional. Es decir, todos los canales estaban pasando una misma cosa. Y me acuerdo que vi a un hombre sentado en una silla con una capucha negra que tapaba su cara y solamente se veían sus ojos. Y habían varios hombres armados con rifles de armas largas y tenían una capucha cada uno de ellas. Y me acuerdo que había una bandera de Venezuela y había otras cosas así. Y estaban diciendo, estamos en un golpe de Estado, hemos tomado el control del país. Todas las cosas tenemos que ustedes como pueblo salgan a luchar por la liberación del país. Nunca se me va a olvidar eso. Me acuerdo que en los próximos siguientes días hubo un gran nivel de mortandad. No se conseguía comida por ningún lado. Las cosas habían salido fuera de su lugar. Ya las cosas no eran como aparentaban para nosotros anteriormente. La normalidad se había acabado. Habíamos entrado como país, como familia, como nación, como iglesia, como pueblo venezolano en una crisis, y en una crisis que iba a durar por muchos años, y hasta el día de hoy se puede decir que esa crisis sigue continuando. Los siguientes días recuerdo buscar las 1001 formas, las 1001 excusas para no tener miedo. Recuerdo buscar las formas de poder proteger a mi familia porque sé que habían diferentes grupos o bandos que estaban entrando a las casas y sé que estaban violando mujeres cerca de donde vivíamos y que estaban entrando a robar casas, estaban haciendo diferentes tipos de cosas. Y me acuerdo buscar herramientas, armas en mi casa que tuviera para poder defender a mi familia. Y me acuerdo justificar mis acciones de una manera mental. Y me acuerdo también buscar en mi corazón la razón por la cual no tener miedo y no tener ansiedad y no tener todo lo que sentía. Pero me acuerdo también que en medio de mi búsqueda
perdí la esperanza. Y me acuerdo también que en medio de mi tormenta perdí la esperanza. Así que cuando estás en un proceso de búsqueda después de la tormenta, quizás es uno de los peores momentos para tomar decisiones. Porque estás enfocado en todo lo que estás pasando, en el dolor que has sufrido, en el momento de la crisis. Estás enfocado en buscar respuestas. Y creo que esto es importante porque es lo que la Biblia nos dice, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y cuando estés en este momento, yo te voy a dar un consejo. Detente y no tomes decisiones apresuradas. No vendas tu casa, no dejes tu trabajo, no te separes necesariamente de la relación en que estás. Toma decisiones en base a lo que tienes que hacer. La esperanza es lo que a veces nosotros perdemos en esos momentos. No pierdas la esperanza y recuérdate que en medio de tu tormenta, en medio de tu búsqueda, Cristo está presente. Ese Cristo que resucitó no te va a abandonar, sino que va a estar contigo. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debes moverte en el momento de la búsqueda? Detente y cree en la verdad de Dios. Cree en las promesas que Dios te ha hecho, en la verdad que Él te ha puesto. Órale de corazón a Dios y dile, Señor, aquí estoy. No comprendo nada de esta tormenta, no comprendo nada de esta búsqueda, no comprendo nada de esta crisis, pero yo sé que tú estás en control. Dime qué hacer, guíame en tu presencia, guíame en tu voluntad. Empieza a orar, empieza a creerle a Dios, empieza a leer las Escrituras, empieza a pasar tiempo con la gente que pueda hablar vida en tu corazón y vida en ti. María necesitaba dejar su deseo de buscar el cuerpo de Jesucristo, porque Cristo no estaba muerto, pero ella no lo sabía. Ella no lo comprendía, su esperanza se había perdido. Y es lo importante, Dios quiere dirigir tu búsqueda. Deja que sea Dios el que dirija tu búsqueda. Por eso es que en Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículos 5 al 6, te dice lo siguiente. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y creo que esto es importante, porque esta es una promesa hermosa. Es la promesa que te dice que cuando estés perdido, Jesús te guiará. Que cuando has perdido esperanza, Jesús será tu esperanza. Que cuando has perdido la luz y te sientes que está lleno de oscuridad, Jesús es la luz que tú necesitas. Y esta es la promesa que Él te da. Si en algún momento tú acabas de salir de una tormenta y estás en una búsqueda reciente, yo te animo a que no te muevas rápidamente, sino que pongas tus pies y tu cimiento en aquel que resucitó y venció la muerte. No te des prisas para resolver tus problemas, sino que espera el tiempo y el propósito de Dios y espera porque Jesucristo llegará. Pon tu mirada en Él, no pongas tu mirada en el piso, pon tu mirada en Él. Y yo sé que es fácil quizás no comprender lo que María estaba haciendo y es fácil quizás no comprender el desespero que ella tenía, pero la realidad es que María tenía ya una trayectoria con Jesucristo, años ya tratando con Jesucristo. Lo primero que te puedo decir es que Jesucristo liberó a María de una posesión demoníaca. La Biblia dice que esa mujer estaba demoniada. Estamos hablando de María Magdalena, por supuesto, no la madre de Jesús. Y te dice que Jesucristo la liberó. Ella caminó con Jesucristo todos esos años y con los discípulos de Jesús. Ella les contó a otros acerca de Jesucristo, anunciaba acerca de quién era Jesús. Ella ayudó a financiar el ministerio de Jesucristo. Ella puso sus finanzas en quien ella creía. Ella era una de las pocas personas que estuvieron durante el momento de la cruz. También fue una de las pocas personas que estuvo en la tumba al amanecer ese domingo en la mañana y que llevó especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. También fue una de las únicas personas que salió corriendo a buscar el cuerpo del Señor. Para María era muy fácil sentirse confundida y era muy fácil sentirse que se habían perdido las esperanzas. Pero también ella era una mujer muy devota y que había creído y que quería ver el cuerpo de aquel que ella sabía que era su maestro descansar en paz. Esa devoción valdría la pena y esa es la devoción que nos lleva entonces al tercer acto, lo que sería la secuencia. Y eso es lo que nos lleva entonces a lo que te dije anteriormente, lo que sería la secuencia. ¿Y qué es la secuencia?
La secuencia es una nueva aventura, es una nueva etapa, es un nuevo principio, es una nueva realidad, es el próximo capítulo. Y es la continuación de una historia que ya comenzó hace tiempo atrás. Recuérdate, la historia de la tormenta, la historia de la búsqueda, tiene que tener una secuencia, tiene que tener un final. Y aquí es entonces donde me gustaría que vieras nuevamente la escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 13 al 18. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. La tormenta, la búsqueda y la secuencia son tres actos que la mayoría de nosotros pasamos en nuestras vidas. Cuando pasamos por tormentas, cuando entramos en un proceso de búsqueda y cuando tenemos que tener un final o tenemos que tener un próximo capítulo. Y creo que esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Pasar por estas etapas generalmente puede extenderse por largos meses y en ocasiones, como la historia que te conté, por muchos años. Y quizás puedas llegar a un punto donde tú sientas que no va a haber nunca un final, que no va a haber nunca un fin. La realidad es que siempre va a haber una secuencia con un final en las cosas. Todo culminó en esa tormenta y todo culminó ese domingo en la mañana para María. Fue ese domingo donde volvió a escuchar palabras de esperanza, palabras de verdad. Y es lo que encontramos en Juan capítulo 20, versículo 16. Oye lo que dice. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Hasta este momento, María no tenía idea de quién estaba al frente de ella. De hecho, ella pensó que era el jardinero. Ella pensó que era cualquier persona. Y hasta le dijo, dime dónde está el cuerpo para yo buscarlo. Ahí es donde muchos de nosotros nos encontramos. Es donde Dios está tocando nuestro corazón, está presentándose resucitado, está trayendo la vida en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra búsqueda, y nosotros aún no reconocemos. Pero tiene que haber un momento donde tienes que levantar la cabeza, mirar a Jesucristo, escuchar llamar tu nombre, porque Él conoce tu nombre. Él no eres una persona anónima para Él, no eres un número solamente, o no eres simplemente una cabeza que llena un cuarto. Para Jesús tú tienes una historia, para Jesús pasas por una tormenta, para Jesús tienes una búsqueda, para Jesucristo también hay una secuencia donde Él entra en tu vida y Él trae la paz que necesitas, una secuencia donde la tormenta termina, donde la búsqueda termina y encuentras entonces a aquel que logró derrotar la tumba, aquel que logró agarrar todo lo que había perdido la esperanza y darle la vida nueva, la vida de la eternidad, la vida de la resurrección, la vida de que después de la muerte hay la oportunidad de tener una relación con Dios eterna. La vida que dice que este mundo no es todo lo que tenemos, sino que hay una eternidad para vivirla con Dios. Y yo quiero que tú entiendas esto. Jesús conoce tu tormenta. Jesús conoce tu búsqueda. Y Jesucristo también conoce la secuencia final que ocurrirá. Es decir, el capítulo final de estas tres etapas. El acto de la tormenta, el acto de la búsqueda y el acto de la secuencia o del capítulo final. ¿Sabes por qué?
porque Jesucristo te ama, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero Él no está muerto, Él está vivo, Él ha resucitado, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido los miedos, Él ha vencido los temores, Él ha vencido todo aquello que mata nuestras esperanzas y que mata nuestra vida. Y quiero que sepas que tu secuencia vendrá y vendrá nuevamente. Escucha el desarrollo de Jesús con María. Juan capítulo 20, versículo 17. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Jesús puso en marcha a María, esa mujer que estaba en una tormenta, esa mujer que estaba en búsqueda y que ahora tenía una nueva secuencia con un nuevo capítulo. Ahora se convierte en alguien que va a anunciar la resurrección de Cristo. Primero anunció que el cuerpo no estaba, ahora ella va a anunciar la resurrección de Cristo. De todas las personas que Jesús se le pudo haber presentado, Él escogió a María Magdalena para presentársele. Él pudo haberse aparecido a los 11 discípulos, a esas personas que Él escogió para que trabajaran con Él como discipulado y estuvieran trabajando como apóstoles. Él pudo haberse aparecido a Juan solamente, o a Pedro, a Santiago, su hermano. Él pudo haberse aparecido a los líderes religiosos y haberle dicho, me mataron, pero aquí estoy vivo. No pudieron en contra de mí. Pero no. Él decidió y eligió a María, a una mujer que estaba oprimida por demonios, a una mujer que fue liberada por Él, a una mujer que creyó en Él, a una mujer que creía con fervor, una mujer que lloró en un momento de su muerte y se convirtió en una tormenta para ella, una mujer que buscó su cuerpo. Jesús se le apareció a una mujer que le amaba, a una mujer que lo veía como su Señor. Y esto es importante, porque para las mujeres en ese momento, ni siquiera su voz contaba en un tribunal. Jesús decide empoderar a una mujer y le da una nueva secuencia, un nuevo capítulo para toda ella y para todas las mujeres. Ella eligió a María para ser la primera persona que lo hubiera a resucitar. Y eligió a María para ser la primera persona en anunciar y contar el evangelio a los discípulos y a todos de que aquel que había sido resucitado, que había muerto, ahora había resucitado. Que la tumba estaba vacía, que Cristo había vencido y que había vida después de la muerte. La búsqueda finalmente terminó para ella y encontró el final de la vida de aquel que había muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo causa esa secuencia o ese capítulo final de nuestras vidas? Porque hay vida después de la muerte. ¿Por qué Jesucristo causa ese capítulo final de nuestra vida? ¿Y qué significa para nosotros? Significa de que Jesucristo quiere que tú en medio de tu tormenta, en medio de tu búsqueda, comprenda de que Él está vivo y que si Él vive, tú también vas a vivir y que si Él resucitó, tú también puedes resucitar y que Él venció el pecado que te agobia, que Él venció los temores que te agobia. Él quiere que tú comprendas lo que dice en Juan 3:16 y fueron palabras de Él, que habla el apóstol Juan acerca de Jesucristo. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que la resurrección de Cristo es la vida eterna para nosotros. Eso es la promesa de Jesús en medio de la tormenta, en medio de la búsqueda, la secuencia del capítulo nuevo. Es un nuevo principio en tu vida, es un nuevo comenzar en tu vida. Yo quiero que tú sepas que Jesús murió por ti, pero resucitó por ti. Tiene tu nombre, conoce tus necesidades y Él tiene un nuevo comienzo para ti. Yo no sé en qué circunstancias tú te encuentras en este momento, ni qué estás sintiendo o qué estás pasando. Yo no sé qué es lo que tu corazón tiene. Yo solamente sé que Jesucristo tiene un nuevo capítulo, una nueva secuencia en tu vida. Y creo que sepas que es bueno que Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 36 estas palabras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo castigo de Dios.
Y Jesucristo lo que está diciendo es muy sencillo. Está diciendo que cuando nosotros estamos perdidos en la tormenta, que cuando nosotros estamos perdidos en una búsqueda, pero no hemos mirado a Él, nuestros corazones pasan por momentos de angustia, pasan por momentos de sufrimiento. Y lo que está diciendo también es que si en tu vida hay pecado, ese pecado que agobia tu caminar, ese pecado que agobia tu relación con Él, Él te está diciendo que ese pecado trae castigo, pero te está diciendo que si tú crees en Él y tú crees que Él está vivo, que Él ha resucitado, que Él quiere hacer algo, entonces tú sabrás de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive, ha resucitado y que Él puede traer la vida que tú necesitas. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú tengas o la condición en que tú estés en este momento. Lo único que yo sé es que quizás estás pasando por una tormenta o ya pasaste por ella. Yo sé que estás en un proceso de búsqueda o a lo mejor ya encontraste. Lo que sé es que Jesús tiene un capítulo nuevo de una secuencia nueva para ti. Por eso, si tú quieres recibir a Jesucristo en este día, yo te invito a que donde tú estás, tú simplemente hagas esta simple oración conmigo. Como lo digo siempre, no es una oración mágica, pero es una oración de fe transformadora. Y es una oración sencilla. Repite conmigo: Señor Jesús, en medio de mi tormenta, en medio de mi búsqueda, yo te pido que hagas un nuevo capítulo, una nueva secuencia en mi vida. Yo te acepto como mi Señor y reconozco que tú estás vivo y que has vencido la muerte. Si tú has hecho esta oración conmigo, yo quiero que tú sepas que nos encantaría que envíes un mensaje de texto a la palabra que aparece aquí en pantalla, con la palabra pasos, con el número que aparece en pantalla, con la palabra pasos. ¿Por qué? Porque queremos caminar contigo. Tenemos voluntarios que están ansiosos por orar contigo, por escucharte, por saber cómo podemos servirte. Y quiero recordarte que todos tenemos 3 actos: la tormenta, la búsqueda y el capítulo final de la secuencia. Cree en Jesús. Hoy es domingo de resurrección. Jesús ha resucitado. Cristo está vivo. Dios te bendiga.